Era una tarde tranquila. Don Ramón estaba sentado en la sala de su casa. Mientras se veía el paisaje a través de la ventana, pensaba en su vida. Estaba felizmente comprometido con quien sería la persona que más amaba en el mundo, Hatsune Miku, una cantante famosa por su voz digitalizada y el hecho de que era solo un holograma. Fue complicado al inicio, pero habían logrado hacerlo funcional. Ahora que estaban a punto de casarse, nada podía salir mal. Él tendría una posición importante como esposo de una celebridad, y gracias a sus esfuerzos, junto con la gran fortuna de su prometida, había podido pagar los 14 meses de renta que le debía al señor Barriga. La vida era buena. Claro, hasta que vio llegar al cartero. Don Ramón se apresuró para levantarse y encontrarse con el cartero, mucho antes de que su amada pudiera darse cuenta siquiera que la correspondencia había llegado. Revisó todas las cartas. Le llegaban muchas, desde cartas por fans de su prometida hasta el rasgo de la luz. Pero él se fijó especialmente en una carta escrita a mano, con un papel amarillento y una caligrafía exquisita. Lo mejor de todo era el remitente, Holmes. Don Ramón sonrió, pagando un extra al cartero. Esta entendió la razón de ese pago. Su silencio era indispensable. No podría decirle a nadie sobre esta carta, o siquiera que la había visto. El joven asintió, marchándose por donde había venido, dejando a don Ramón solo, quien no había despegado a la vista de la carta. Sentía como un sentimiento se alojaba en su pecho. La emoción de lo prohibido le invadía en los sentidos. Su amante se había comunicado con él, y eso solo podría significar una cosa. Viendo hacia ambos lados, asegurándose de que nadie hubiera visto esa interacción, entró a la casa compartida con Miku, cerrando la puerta con cuidado para que ella no se diera cuenta siquiera de que hubiera salido. Caminó con paso lento a su estudio, disponiéndose a leer la carta. Al entrar a su estudio, exhaló. Le encantaba la adrenalina de la posibilidad de ser descubierto, pero él mismo sabía que eso nunca pasaría. Su prometida a veces era muy tonta. Sonriente, se sentó en el escritorio. Nervioso, abrió el sobre, fascinado por la fotografía que le acompañaba. Su amante, Sherlock Holmes, siempre tan perspicaz, descubría exactamente qué es lo que él quería. Suspirando, sacó la carta y comenzó a leer. Querido don Ramón, te escribo desde mi nueva casa. Es una mansión en la calle cerca de la vecindad en donde solías vivir. ¿Por qué no me dijiste que te habías mudado? Tontito. Solo me vine aquí para verte y estar más cerca. Pero al ir a visitarte, tus vecinos me dijeron que habías saldado tu cuenta con el señor Barriga y te habías mudado con Miku, tu prometida. Estoy seguro de que mi sueldo puede competir con el de ella, pero bueno. Entiendo que te preocupa el que dirán. Ya sé, una relación entre tú y yo seguramente nadie se lo esperaría. Además, solamente tienen que casarse y después de eso los dos podemos escaparnos, luego de que ella muera misteriosamente. Aún así, ven a visitarme. Sé que te encantará la nueva casa y amarás estar a mi lado una vez más. Estaré libre toda la semana que viene. Cuando quieras, ven. Aquí te pongo la dirección. Don Ramón se lamió los labios al leer la dirección. No estaba tan lejos. Te veré después, hermoso. Holmes. Postdata. Adjunto una foto, que de seguro te gusta. Don Ramón sonrió. Estaba a punto de echarle un vistazo a la foto, cuando escuchó pasos. Su prometida había salido de su habitación y lo estaba buscando. Rápidamente guardó las cosas en un compartimento secreto, en el que él tenía todas sus cartas y todos los regalos que su amante le había enviado. Lo cerró con llave, sonrió y se limitó a caminar a la puerta del estudio. Amor, ¿estás ahí? Miku murmuraba contra la puerta, algo somnolienta por las últimas semanas de mudanzas y lo pesado de su carrera. Era feliz, demasiado, y mucho más ahora que vivía con su prometido en una mansión tan linda. Realmente nada podía salir mal. Ella dio un paso hacia atrás, al escuchar el movimiento de la cerradura. Sonriente, se lanzó a los brazos de su futuro esposo. Cariño, ¿qué tanto haces allá adentro? Sabes que no necesitas trabajar, todo te lo doy yo. La pelea azul rió ligeramente. Era algo que le gustaba, consentir a su pareja. Don Ramón acarició su cabeza con gentileza, posando un beso en la cabeza de su amada. Ay, amor, ya te lo había dicho. Escribo un libro y a veces necesito privacidad. Me distraes mucho. ¿En serio, cariño? ¿Realmente te molesto tanto? Miku pestañeó, suspiró,
haciéndose la ofendida. Se separó de él, fingiendo molestia. Bueno, ya luego verás quién te paga todos tus gustos. Seguro ya tienes a la otra, pero a ver que ella venga y te pague todas las cosas de las deudas como yo. El mayor rió, tomando sus manos, hizo que ella lo viera. Amor, no te puedo tener cerca cuando escribo porque eres tan... Me distraes demasiado y no podría concentrarme en escribir. La fémina se sonrojó, desvió la mirada y sonrió ligeramente. Su pareja siempre sabía qué decir. Tus palabras. Me encanta escucharte. Don Ramón rió, besando por fin a la menor, ambos sonriendo durante ese momento tan mágico. Días después, era martes, el día perfecto para que don Ramón visitara a su amante. Suspiró. Tenía la carta en su bolsillo, listo para salir y regresar hasta tarde, aunque aún no sabía qué excusa le iba a poner a su futura esposa. Solía decir que el trabajo lo mantenía ocupado, pero ahora que vivía con Miku, no había necesidad de trabajar. Hizo una mueca. Ella realmente era muy cursi y rara en general. Al principio la había considerado una mujer encantadora y atractiva, claro, antes de saber que en realidad era solo un holograma. Intentó que le gustara, en verdad lo había hecho, pero cada vez que se acostaba en la cama junto a ella, lo único que sentía era la estática por el holograma, además de un frío agonizante que le hacía añorar el calor humano y el tacto de un verdadero ser vivo. Fue cuando su relación alcanzó un punto muerto, cuando conoció a Sherlock Holmes. Sonrió para sí mismo al recordar cómo accidentalmente había entrado a una convención de criminales y cómo atraparlos. Fue ahí donde conoció al verdadero amor de su vida, Sherlock Holmes, un inteligente investigador privado, extremadamente exitoso a la hora de resolver crímenes, famoso por la serie de libros que había escrito en su asistente, el Dr. Watson, para documentar todas las victorias de su compañero. Claro que don Ramón no sabía de eso, al menos no en el momento en el que se conocieron. Cuando don Ramón se acercó al puesto donde el doctor Watson vendía sus libros, hojeó uno de ellos, cuando el famoso investigador deslizó a su lado. ¿Eres fan de Holmes? ¿Qué es eso? ¿Se come? Todo el mundo a su alrededor se escandalizó. Una mujer detrás de ellos jadeó, y Watson se paró de golpe. Dirigió la vista a su compañero. Holmes era alguien egocéntrico y orgulloso de sí mismo. No cabía duda que se le iba a tomar mal que ese hombre no lo conociera. Pero Sherlock Holmes, el gran investigador, simplemente se rió, soltó una carcajada tan genuina que sorprendió aún más a todos los espectadores y no paró de reír, al menos por un minuto. Minuto en el cual don Ramón no pudo evitar pensar que quería escuchar esa risa por el resto de sus días. Así que simplemente suspiró. No podía dejarla, en serio no podía, no después de todo lo que Miku había hecho por él, no después de que pagara sus deudas, de que se asegurara de que tuviera suficiente comida, no después de que ella le haya propuesto matrimonio con el anillo de compromiso más caro que había existido. No, simplemente no podía. Pero tampoco podía dejar a Sherlock. Él era todo para él, el verdadero amor de su vida, por quien existía y respiraba. Lo amaba, verdaderamente lo amaba, lo suficiente como para quedarse en un matrimonio que seguramente sería infeliz. Lo amaba lo suficiente para pensar siquiera en asesinar a su prometida. Caminó fuera de la casa. Se había asegurado de decirle a su futura esposa que tenía asuntos pendientes con uno de sus amigos antiguos de la vecindad. Volteó a ver a su casa, una mansión, mucho más grande que la antigua vecindad donde solía vivir, y siguió su camino, ataviado de una caperuza roja. Fue la última vez que pisaría esa propiedad en vida. Don Ramón había llegado a la dirección que su amante le había indicado. Sonriente, se dispuso a tocar la puerta. Su novio no tenía teléfono, decía que lo totaba. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. La piel se heló. Estaba pensando en todas las distintas posibilidades. ¿Habían entrado y asesinado a su amor? ¿Un ladrón había entrado a robar mientras Sherlock no estaba en casa? Todo podía ser posible. Dio un paso, dispuesto a tragarse el terror que le invadía el cuerpo solo para saber si su amado estaba bien. Caminó lentamente, atento a cada chirrido de la madera debajo de sus pies, escuchando su propia respiración en busca de algo normal. Ya estaba a 2 metros dentro de la casa cuando la puerta se cerró de golpe. Al voltear, lo único que vio fue un trozo de metal estampándose con su cara. El dolor en la sien lo invadió, al igual que el terror. Cayó de espaldas,
pero un solo golpe no lo mandó a los brazos de Morfeo. No, hizo falta que él volteara hacia su atacante, aterrado. Solo observó cómo otro golpe venía con la misma rapidez que el primero, impactando con su cabeza, lo cual lo dejó en el piso inconsciente. Su atacante solo sonrió, complacido porque su plan estaba en marcha. Cuando don Ramón abrió los ojos, un pitido insistente le invadía los oídos. La cabeza le daba vueltas y no podía pensar con claridad. ¡Demonios! ¿Qué? ¿Dónde? Lentamente se sentó, sujetando su cabeza con sus manos. Sentía que el cerebro le iba a explotar. Se quedó en esa posición hasta que el mareo y las náuseas cesaron. Fue en ese entonces cuando abrió los ojos. A primera vista, solamente vio un mueble, una estantería con diversos tipos de libros. Para intentar calmarse, decidió sentarse en ellos y leer sus títulos. Se fijó en los lomos y en lo que contenían. La fiesta del chivo, vigilar y castigar, la voz dormida, el sabueso de los Baskerville. Sus ojos se agrandaron, recordando la razón por la que estaba ahí. Casa, puerta, golpe. Sherlock. Rápidamente volteó a todas direcciones hasta dar con un bulto detrás suyo, atado de manos y pies a una silla. Su novio, el amor de su vida, la razón de su existir. Sherlock Holmes, el gran investigador, atado y amordazado. Don Ramón se abalanzó hacia él, rápidamente confirmando si éste aún tenía pulso. Nunca se había sentido tan feliz de haber tomado un curso de primeros auxilios, mucho más después de localizar el débil pulso de su amante. Sintió las lágrimas salir de sus ojos. Era aterrador estar en una situación así. No podía hacer nada que no fuera a preocuparse. Habían acechado a su novio y los habían encerrado a los dos ahí. ¿Realmente había sido Sherlock quien había enviado esa carta? Si es que no fue así, quien sea que los había encerrado sabía de su amorío. Sabía cómo se conocieron y cómo hacer que él cayera en esa trampa. ¿Y si Miku sabía? Se le heló la sangre. Bajó la mirada para ver a Sherlock. Lo amaba, de verdad lo amaba, pero estaría listo para... Buenas noches. Don Ramón escuchó una voz, espantado. Volteó a buscar su origen en todas direcciones, dando con un altavoz en la esquina superior de la habitación. Sean bienvenidos. Me temo que me hubiera gustado conocerlos en otras circunstancias. En mejores circunstancias tal vez habríamos hablado y discutido de temas diferentes a los que les contaré. El de vestimenta azul se mordió el labio inferior. Estaba asustado, muy asustado. No tenía idea de quién pudiera hacerles esto, ni mucho menos reconocía la voz. Es momento de que tanto tú, don Ramón, como el infeliz de Sherlock Holmes enfrenten las consecuencias de sus actos, dijo la voz. Carraspeó, continuando con su discurso. Su primera tarea. La manzana que está sobre la cama. Don Ramón levantó una ceja. Curioso. Dirigió su mirada a la cama en el cuarto. Efectivamente, una manzana carmesí esperaba entre los cobertores, como si estuviera burlándose de su situación. Uno de ustedes tiene en su estómago la llave que lo sacará de esta habitación, antes de que salga un gas venenoso de las ventilas. El mayor sintió cómo su alma se caía al suelo. Esa manzana está envenenada. Tiene la capacidad de hacer vomitar a quien se la coma de forma casi inmediata. Uno de ustedes tiene la llave de la puerta en su estómago y, a pesar de que tal vez sea doloroso de vomitar algo tan grande, estoy seguro que será mejor que morir ahogados por el gas. Maldito engendro del demonio, murmuró don Ramón, horrorizado por lo que acababa de escuchar. ¿Vómito? ¿Manzana envenenada? ¿Qué clase de juego sádico era ese? ¿Quién estaría en estado mental que esto le pareciera mínimamente divertido? Escuchó una risa por los altavoces. Me halagas, don Ramón, pero de momento lo único que escucho es el tic-tac del reloj. Tu tiempo se está acabando. El hombre canturreó. Las posibilidades le zumbaban en el oído, su respiración estaba entrecortada y sentía su pulso acelerado. ¿Realmente iba a morir ahí?
Holmes estaba inconsciente. Quién sabe qué tantas cosas ese enfermo le había hecho. Si le había hecho tragar una llave. Lo más probable era que él quien tenía la llave en su estómago. Su mente comenzó a trabajar. Rápidamente corrió a la cama, sujetó la manzana y se arrodilló frente a su novio. Realmente nunca iba a perdonar si estaba equivocado. Acercó la manzana a su boca, haciéndole morder y asegurándose que había tragado el trozo. Observó cómo su manzana de Adán temblaba, antes de que éste abriera los ojos repentinamente, volteándose y vomitando en el piso. Hacía muchas arcadas, en evidente dolor cuando dejó caer la llave. Don Ramón se arrodilló en su lado, acariciando su espalda, ayudando a su novia a estabilizar su respiración. Se mordió el labio inferior. Le sentaba mal tener que obedecer las instrucciones de un maniático, pero no había más que hacer. ¿Cariño?, murmuró Sherlock, con la garganta irritada por el vómito súbito. Se sentía pesado, la cabeza le daba vueltas y su mirada no conseguía enfocar. Hola, amor. Don Ramón le sonrió ligeramente, intentando brindarle calma en un momento así. ¿Qué se supone que...? Lo sé. No estoy seguro qué está pasando, pero me aseguraré de que estés a salvo. Sherlock sonrió, levantando su mano para acariciar la mejilla de su pareja. Se supone que el investigador soy yo. No sé cómo carajos este loco consiguió. No fue tan difícil realmente. De hecho, deberías agradecerme que llegué. Te encontrabas inconsciente en el sillón mucho antes de que yo llegara. Don Ramón frunció el ceño, no entendía lo que la voz decía. Sherlock, ¿a qué se refiere? Oh, por supuesto se me olvidó que tu pareja no estaba al tanto de tus acciones. Don Ramón sintió la sangre helarse. ¿Te has estado drogando? Pensé que lo habías dejado. Sherlock solamente volteó hacia abajo, incapaz de decirle una excusa a su pareja. Lo siento, es solo que las cosas han estado demasiado pesadas y... Por favor, es mi escape, murmuró el menor, por fin levantando su mirada para verlo a los ojos. Don Ramón evitó verlo a la cara. Pensé que ya habíamos hablado de esto. Creí que lo dejarías por mí. Sherlock sintió su corazón romperse al ver la cara de su alma gemela así, y se alzó su mano para confrontarlo, pero recordó algo. ¿Cómo te atreves a criticarme? Yo no soy quien está de mantenido con un holograma, habló antes de pensar. Perdóname, amor, yo... Don Ramón se paró y dio unos pasos alejándose de él. Sherlock estaba sentado en el piso, golpeándose mentalmente por no haber pensado antes de actuar. Amor, sé que estuvo mal lo que dije, hablé sin actuar, yo... Centrémonos en salir de aquí, ya. Después hablamos. Sherlock asintió, tambaleándose para poner en pie. Esto es demasiado drama para una sola noche. El hombre habló a través de los altavoces, observando toda la escena por su monitor. Sonrió para sí mismo, disfrutando la mísera de ambos hombres. Vamos, es hora de que continúen con nuestro juego. Don Ramón escuchó la voz del hombre culpable por la situación, el hombre culpable del sufrimiento de su amado, el hombre que estaba destrozando los nervios, y no pudo más que soportarlo y obedecer las órdenes como el cobarde que era, porque eso es lo que él era. Alguien cobarde que solo seguía órdenes, alguien que bien podría pasar el resto de su vida en un escritorio, siendo esclavizado por hombres como el señor Barriga, y lo aceptaría sin rechistar. ¿Y cómo lo odiaba? ¿Cómo se odiaba a sí mismo por permitir que un sistema así lo mantuviera encadenado a lo que todo el mundo consideraba estabilidad? Odiaba tener que aprovecharse de Miku, una mujer extraordinaria con demasiadas cualidades, como para quedarse con él el resto de su vida. Él no la merecía. Nadie la merecía realmente. Pero tenía que seguir a pesar de todo. Ven, le ofreció su mano a Sherlock, ayudándole a estabilizarse y a caminar junto con él. Lento, pero al menos no parecía tener dificultades para eso. Su novio aceptó su mano, caminando a su lado. Llegaron a la siguiente habitación, una especie de sala con sillones, mesita café y una librería, además de una televisión moderna, donde se veía proyectado su captor. Un hombre con un saco en su cabeza, 2 hoyos en donde los ojos estaban. Solo eso. Se parpadearon mutuamente. Don Ramón lo analizó. Bigote. Era seguro de que lo tenía. Se veía incómodo.
Él no hacía esto, o al menos no tan seguido, pero tenía buena experiencia y eso lo aterró. Bueno, a veces es más fácil trabajar cuando tienes a alguien viéndote. Fue su única explicación, riendo otra vez, trastornado, demasiado. Bueno, su siguiente tarea consiste en... Ahora sí vas a ver, maldita rata inmunda. Verás lo que puedo hacer, aunque no tenga manos para descuartizarte, edificio mal hecho. Todo en ese momento pareció detenerse. Don Ramón aguantó la respiración. Sabía de quién era esa voz melodiosa que gritaba en diferentes decibeles y se hacía escuchar por donde ella quisiera. Él no hubiera podido estar más eufórico que en ese momento que escuchó los insultos de su prometida. Miku, estamos por... Don Ramón había empezado a caminar hacia la puerta donde provenía el ruido, con su amante del brazo, cuando sintió una presencia detrás suyo, junto con el clic de una pistola. Si te mueves, te volaré la cabeza en pedazos. No, 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 no. Todo estaba yendo tan bien. ¿Cómo era posible que... Maldita rata. ¿Te creíste que no te iba a encontrar? Yo soy Hatsune Miku, la cantante actora famosa. Quien sea que escucha mi nombre sabe quién soy. ¿Cómo puedes hacerme esto? Como engañarme. Y con un investigador de cuarta. Ábreme, ya sé que están aquí. Don Ramón volteó lentamente a su captor. Tragó en seco. Aunque no lo parezca, Miku tiene mucha fuerza. Es probable que ella logre tirar o forzar la puerta. Ya lo sé. ¿Cómo? Hatsune Miku y sus eventos se llenan en cuestión de minutos. Es hermosa y brillante, tiene un carácter, pero, oh, si es que no es parte del encanto. Oh, oh no. El mayor sintió su estómago revolverse. Podía imaginarse ahora más claramente al hombre en sus sensatas, un fan trastornado por su ídolo. Seguramente que desde que Miku lo presentó en ese concierto, ha estado decidido a arruinarle la vida. Todo por su obsesión enfermiza hacia la que seguramente ya no sea su prometida. Déjale pasar entonces. Tú sabes cómo es ella. Sí, El hombre se movía embobado. Se le notaba que no estaba en sus cinco sentidos. Probablemente realmente estaba perdiendo la cordura. La puerta hizo un clic y solo vieron una ráfaga azul verdoso entrar a la sala. La mismísima Hatsune Miku estaba parada en ese lugar. Se veía la diferencia entre el lugar y la chica, como ella vestía ropa de marca, en un piso y en el piso salía moho. También se notaba la furia en su cara. Sus ojos, lo más expresivo de ellas, rápidamente buscó a don Ramón. Cuando lo encontró, torció su boca, un gesto despreciable. Tú. Lo apuntó con lo que parecía una varita de las de los magos de la Academia Real de Hogwarts. Seguramente un regalo. Eres un maldito cobarde. ¿Cómo es posible que hicieras esto? Don Ramón sintió como su corazón se encogía. El día que más había temido estaba pasando aquí y ahora. Sintió como Sherlock hacía lo posible para pararse derecho. Caminó alrededor de la Peliacua hasta posicionarse detrás de ella. Miku soltó una carcajada. Como lo suponía, había venido el cobarde con su traicionero. Eres despreciable, Holmes. El hombre con máscara se estremeció, haciéndose notar por la chica. Esta inclinó la cabeza. ¿Invitaron a su amiguito? no, no. El enmascarado lo negó rápidamente. Señorita Miku, yo no estoy con esta gente loca, se lo juro. ¿Y entonces quién eres? El hombre negó y tragó saliva ruidosamente, estrujando su camisa para después quitarse el saco de su cabeza. Castaño, en sus treintas, efectivamente con bigote y unos ojos que claramente habían visto demasiado. H. Holmes, señorita Miku. Holmes. Ugh, bueno. Miku cerró los ojos con indiferencia. A quien vine a matar, hacia el hombre con las piernas chuecas. No aguanto a ninguno de los dos. Sherlock observó la varita de Miku que tenía en la mano. Una varita de Sauri. Probablemente le había pertenecido.
sentido. Déjale pasar entonces. Tú sabes cómo es ella. Sí, El hombre se movía embobado. Se le notaba que no estaba en sus 5 sentidos. Probablemente realmente estaba perdiendo la cordura. La puerta hizo un clic y solo vieron una ráfaga azul verdoso entrar a la sala. La mismísima Hatsune Miku estaba parada en ese lugar. Se veía la diferencia entre el lugar y la chica, como ella vestía ropa de marca, en un piso y en el piso salía moho. También se notaba la furia en su cara. Sus ojos, lo más expresivo de ellas, rápidamente buscó a don Ramón. Cuando lo encontró, torció su boca, un gesto despreciable. Tú. Lo apuntó con lo que parecía una varita de las de los magos de la Academia Real de Hogwarts. Seguramente un regalo. Eres un maldito cobarde. ¿Cómo es posible que hicieras esto? Don Ramón sintió como su corazón se encogía. El día que más había temido estaba pasando aquí y ahora. Sintió como Sherlock hacía lo posible para pararse derecho. Caminó alrededor de la peliacua hasta posicionarse detrás de ella. Miku soltó una carcajada. Como lo suponía, había venido el cobarde con su traicionero. Eres despreciable, Holmes. El hombre con máscara se estremeció, haciéndose notar por la chica. Esta inclinó la cabeza. ¿Invitaron a su amiguito? no. El enmascarado lo negó rápidamente. Señorita Miku, yo no estoy con esta gente loca, se lo juro. ¿Y entonces quién eres? El hombre negó y tragó saliva ruidosamente, estrujando su camisa para después quitarse el saco de su cabeza. Castaño, en sus 30, efectivamente con bigote y unos ojos que claramente habían visto demasiado. H. Holmes, señorita Miku. Holmes. Ugh, bueno. Miku cerró los ojos con indiferencia. A quien vine a matar, hacia el hombre con las piernas chuecas. No aguanto a ninguno de los dos. Sherlock observó la varita de Miku que tenía en la mano. Una varita de Saori. Probablemente le había pertenecido al prodigio de la magia Harry Potter. No sabía que él era fan de Miku. Ah, Miku, sé que en este momento me odias y lo entiendo, pero por favor hay que salir de aquí. La chica entrecerró los ojos, observando atentamente a los 3 hombres desde una distancia segura. Seguía apuntando a don Ramón con la varita. Ya, bueno, que alguien me explique qué está pasando aquí. H. Holmes dio un paso hacia Miku, sonriente. Señorita, yo soy fan suyo desde que hacía covers de canciones hace muchos años. La admiro demasiado. Debido a esto, me rompió descubrir que su pareja le era infiel. Claro, de casualidad. Claro, de seguro para nada me estuviste acosando. Sherlock murmuró, antes de que el hombre lo interrumpiera con un grito. Esto no es cierto. En eso estaban ambos hombres discutiendo, cuando don Ramón trató de acercarse a su prometida. En menos de un parpadeo, el enloquecido le había arrebatado la varita a Miku, ocupándola para amenazar a la de vestimentas azules. Aunque las cosas no están saliendo como pensé que lo harían, debo terminarlo. El tiempo paró unos segundos, antes de que Miku hablara, su nerviosismo haciendo sonar su voz más computerizada de lo normal. «Hey, ¿qué es lo que estás...?» Desde mucho antes, este hombre había causado el tormento a los hombres, aterrándolos y torturándolos, haciéndoles imaginar qué clase de tarea sádica les pondría a hacer después. Pero no había más amenaza que la que estaba enfrente de ellos. Un hombre con un estado mental perturbado, con un arma, obsesionado con el holograma frente a él. Un hombre que se creía protector de dicho holograma. Estaban en problemas. El hombre empezó a desesperarse. No entendía cómo es que Miku no lo dejaba hacer su trabajo. Cómo es que no lo abrazaba y lo besaba enfrente de ellos para darle celos. Deberían de estar celosos de lo que tenían, de lo que iban a tener. ¿Cómo es que no me amas? Su voz se quebró, apuntando la varita hacia ella. Empezó a hablar y hablar. De lo terrible persona que era ella. De que no apreciaba a sus fans. Empezó a hablar sobre sus relaciones fallidas y que él sabía que iba a terminar como las demás, pero al final él siempre estaría ahí para ella. Siempre he estado en tus conciertos. He gastado en viajar para ir a todos tus conciertos. Encontré tu casa. Descubrí que el imbécil de tu nombre te estaba haciendo infiel. ¿Y ni siquiera me agradeces?
Miko se quedó callada. Ya había lidiado con este tipo de personas y sabía que con cualquier mínimo movimiento o sonido, el hombre podría ponerse agresivo y malinterpretar lo que ella dijera. Claramente, don Ramón no entendía eso. Bueno, realmente no hubiera podido haberte distinguido. A cada rato se queja de los hombres cuarentones que van a sus conciertos. Se cayó al darse cuenta, mortificado, que pudo haber sellado el destino de los tres con esa simple frase sarcástica. Nada más no te golpeo porque... Miko estaba a punto de golpear a su prometido, cuando paró en seco. Su voz tembló. Lentamente giró su cabeza, haciendo contacto visual con don Ramón. Soltando el aire, sus ojos brillaban. La luz del sol se filtraba por la ventana. Era un día hermoso, con la chica más hermosa del planeta. Don Ramón debía estar agradecido de que ella le había hecho caso. Él debió de evitar esto. Debía de hacerlo. Era su deber como novio. Pero hizo lo contrario. La puso en peligro. Todos habían estado en peligro por su culpa. Fue entonces cuando el rayo de energía la atravesó. Pero no exactamente a ella, no. Nada podía matarla directamente. Era un holograma. Aunque el rayo del hechizo fuera dirigido hacia ella, a lo mucho que le iba a dar era algo detrás de ella. O a alguien. Nadie quiso que esto pasara. No fue intencional. Pero cada quien debía de ser responsable de sus actos. Sherlock Holmes nunca debió estar con el hombre que tenía pareja. Y mucho menos si aquel hombre era pareja de una cantante famosa. Dicha cantante famosa tal vez debió haber sido más considerada de los sentimientos ajenos. Tal vez mucho más de lo que su novio podía sentir. Y don Ramón debía de ser sincero, tanto consigo mismo como con los demás. Nunca le dijo a Hatsune Miku lo que de verdad sentía por ella. Sherlock no sabía sobre la casa que el hombre mayor había comprado y amueblado para él. Pero aún así, puede que tal vez ni siquiera él sabía que era lo que realmente quería hasta que fue demasiado tarde.